Contamos con la presencia de José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a ver cómo está la señal, mi estimado José. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Se han presentado, José, 11 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Precisamente 6 de ellas, los diferentes gremios de trabajadores que no están de acuerdo con la ley de apoyo humanitario efectivizada por la Asamblea Nacional. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente de que los trabajadores que conformamos el Frente Unitario, luego de que se envió al registro oficial la mal llamada ley humanitaria, que humanitaria no tiene nada, las diferentes organizaciones hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Y en ese sentido, hoy tendrán en sus manos los 9 jueces de la Corte de actuar en derecho, con transparencia, con ética, sin presiones políticas ni económicas, y derogar la mal llamada ley humanitaria en vista de que violenta los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, vulnera la Constitución, los convenios internacionales, como es el tema del 98 y el 87 referente a la libertad sindical y la contratación colectiva. Y en esa línea, entonces, hoy la Corte Constitucional tiene la posibilidad de derogar la famosa ley humanitaria. Así es, efectivamente, en todo caso se espera precisamente de que exista la respuesta de parte de la Corte Constitucional. Frente a la situación que se va dando, situación laboral, el desempleo, recorte en el presupuesto, recorte en el salario, en fin de cuentas, sí, situaciones que efectivamente golpean a los trabajadores y, por qué no decirlo, a todo el pueblo ecuatoriano. Frente a ello, ¿qué tienen preparado ustedes como Frente Unitario de Trabajadores? Es evidente que en el gobierno actual se viene implementando una política neoliberal al servicio de los grupos económicos, de la banca y del Fondo Monetario Internacional. Y en esa línea, el Frente Unitario ha convocado a una nueva acción para el 16 de julio, que tiene que ver para exigir la derogatoria, la inconstitucionalidad de la famosa ley humanitaria, que nosotros denominamos la Carta de la Esclavitud, que legaliza la flexibilización laboral. Pero lo otro tiene que ver con también enfrentar su política neoliberal del gobierno, que se establece en el tema de eliminar 7 empresas públicas a través de acuerdos ministeriales, dejando la desocupación a más de 6,000 servidores públicos, que tiene que ver con el famoso decreto presidencial 1053, donde en este mes estaría reduciendo la jornada de trabajo a los servidores públicos y por ende sus ingresos, igualmente a los maestros, de acuerdo a las categorías, se les estaría afectando a sus ingresos. Está el tema de la privatización de la refinería de Esmeraldas. Tiene que ver con la medida tramposa y mañosa que tomó el gobierno el 19 de mayo, con la liberación de los precios de los combustibles. Era evidente que esa medida tramposa lo que hizo es liberar los precios de los combustibles. Iba a subir el precio del petróleo y se van a incrementar los precios de los combustibles como tal, como ya ha ocurrido con el diésel. Los próximos días se irán incrementando los precios de la gasolina extra y el ecopaís. En esa línea, entonces, los afectados serían los trabajadores del sector medio, porque sube la gasolina, sube todo. El tema de los desempleos, más de 280,000 trabajadores despedidos en los 100 más de días de emergencia sanitaria. Tiene que ver entonces con enfrentar esa política neoliberal, pero también hemos planteado el combate a la corrupción como un tercer eje fundamental de la movilización del 16 de julio. No es posible que mientras el pueblo ecuatoriano exija comida, medicina y empleo, se le sigan robando los recursos de los ecuatorianos. Corrupción en la policía, en los kits alimentarios, en los hospitales. Corrupción en el mismo gobierno, porque corrupción también es que sus ministros, sus autoridades tengan familiares en las embajadas, en los consulados. Que corrupción es también haber obtenido 74 votos a cambio de puestos en los hospitales, en las instituciones públicas para poder legalizar la flexibilización laboral en nuestro país. Entonces tiene que ver también para combatir la corrupción y exigir cárcel para todos los corruptos, porque no puede ser posible que para el pueblo ecuatoriano no haya recursos, pero para los vivarachos, aprovechando la emergencia sanitaria, le sigan robando los recursos a los ecuatorianos. Y el cuarto eje fundamental de la acción del 16 de julio se expresa en defender nuestro patrimonio
como es el Instituto de Seguridad Social. Hoy el señor Jorge Huátar, que ha sido pedido la renuncia, la salida inmediata por parte de los trabajadores del Frente Unitario, quiere tomar medidas frente a los 3.700.000 afiliados, jubilados y pensionistas. Reducir las pensiones jubilares, aumentar los años de jubilación, aumentar los aportes entre 1.10%, privatizar. Quiere tomar estas medidas, pero no dice nada para que el gobierno le pague la deuda, por lo menos establezca un plan de pagos. Son 24.000 millones de dólares que le debe el gobierno al Instituto de Seguridad Social. Solo en el tema de salud son 6.000 millones de dólares. No ha pagado el tema del 40%. En el 2018, que se declaró la inconstitucionalidad de la famosa Ley de Justicia Laboral, el Estado solo pagó el 28%, afectándole 500 millones de dólares solo a las pensiones jubilares. De octubre de 2019 a la fecha, el gobierno no ha entregado ni un solo centavo, afectándole alrededor de 900 millones de dólares sobre las pensiones jubilares. Y hoy se dice que no hay para pagar las pensiones jubilares, que no va a haber porque el gobierno y el Estado no paga. Y entonces es evidente de que en esa línea también se establece el cuarto eje en defensa del Instituto de Seguridad Social y exigir al gobierno que cumpla con el tema del 40%, porque hoy lo que están haciendo es comerse las pocas reservas del Instituto de Seguridad Social, como también del BIES. Y ahí viene una política que viene implementando el gobierno cuando quiere privatizar, cuando quiere entregar al sector privado. Las empresas públicas no sirven, están en crisis, y en esa línea está también el Instituto de Seguridad Social. El Instituto de Seguridad Social está en riesgo, igual que el BIES, y entonces hay que tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Privatizar, tomar medidas en contra de los afiliados, jubilados y pensionistas. Entonces, la política neoliberal del gobierno tiene que ser enfrentada desde el ámbito jurídico, pero también desde el ámbito de la unidad y sobre todo en las calles. Pese al estado de excepción existente, obviamente ustedes van a realizar las marchas, pero en cierto sentido vamos a ver cuáles son los resultados, porque ya que es la tercera marcha que ustedes efectivizan y el gobierno continúa con su política, continúa con la serie de situaciones que se va dando, y más aún, y el tema de la corrupción. Día a día el pueblo ecuatoriano está siendo más golpeado por la corrupción que por la situación sanitaria. Es evidente que hay un gobierno indolente, mentiroso, que ha hecho uso del cinismo, de la mentira, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para resolver el problema económico y el problema sanitario en nuestro país. En vez de poder salvar vidas, en vez de haber entregado el presupuesto necesario para el tema para el sistema de salud, lo que han hecho es destrozar el sistema de salud, han destrozado el sistema económico de nuestro país. Y en esa línea, entonces, es evidente que el gobierno, en vez de pensar en los trabajadores, en las organizaciones sociales, en el pueblo ecuatoriano como tal, que se está muriendo no solo por el COVID-19, sino también porque no tiene comida, porque no tiene medicina, porque no tiene empleo, ha preferido pagar las multilaterales y cumplir la receta del Fondo Monetario Internacional. Y en esa línea, sí, hemos venido cumpliendo diferentes acciones, pero los trabajadores no podemos dejar de hacer las acciones, porque la lucha tiene que ser desde las calles, y en esa línea hemos planteado hacer acciones progresivas, y no está descartado el tema de un nuevo levantamiento popular, el tema de una huelga de los trabajadores frente a lo que está pasando en nuestro país. Continuamos en esta entrevista con José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Tenemos más inquietudes con nuestro compañero en estudios, Orlando Morán, el presidente del PUD, le escucha. Adelante. Claro que sí, buenas noches, bienvenido. Tengo dos inquietudes. La primera tiene que ver con unas estadísticas que han sido elaboradas en los últimos días y habla de que el año pasado, en el 2019, el desempleo en el Ecuador se ubicó en el 8.1%. Ojo con esta cifra. En los actuales momentos, a julio 2020, ese desempleo está en el 13%. Al presidente del FUD, ¿qué futuro les espera, y nos espera más bien, a los ecuatorianos con esas cifras? Es evidente que si anteriormente se hablaba que de cada 10 ecuatorianos solo 4 tenían un empleo y el resto estaba en la desocupación, estaba en el subdesempleo, hoy eso se ha agravado aún más por los 280,000 despedidos que han habido tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué hacer? Es evidente que hay que cambiar
hay que cambiar de política económica, de política laboral, de política social en nuestro país. Hay que cambiar. Si no cambiamos la política en nuestro país, no se va a generar empleo. El gobierno le mintió a los ecuatorianos cuando dijo que la famosa ley humanitaria iba a proteger el empleo, que iba a reactivar el aparato productivo. Eso ha sido el discurso, tanto de los asambleístas como el gobierno, cuando todos sabemos que la ley no genera empleo. La ley lo que hace es regular las condiciones entre empleador y trabajador. Entonces, si es que en nuestro país no tomamos medidas en el tema de una política agraria para resolver empleo y producción, el tema de la construcción, en el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria, que ahí se generan 9 de cada 10 empleos, en la práctica y en los hechos, si es que no tenemos una economía fortalecida, no se va a resolver el tema del empleo. Lo que va a pasar es que se van a seguir generando desempleos en nuestro país, como ya ha ocurrido a este momento. Un analista económico ha señalado una máxima que dice: el gobierno ha fabricado desempleo, es hora de fabricar empleo. Pasemos entonces, presidente del FUD, de la protesta a plasmar entonces un diálogo, o mejor dicho, de esa protesta, ¿por qué no pasar más bien a la propuesta? Mire, nosotros hemos presentado propuestas y hoy planteamos de que esas propuestas presentadas por los trabajadores son viables, son ejecutables. Primero, el no pago de la deuda externa, suspensión por unos 3-4 años. Hoy el gobierno quiere decir de que ha logrado una renegociación. Hay que preguntarnos cuáles eran los precios de los famosos bonos, ¿estaban devaluados o no? Entonces lo que han hecho significa de que no se va a resolver el problema. Segundo, es correcto de que los que más se han beneficiado más aporten. Por eso es condenable que la bancada social cristiano de Creo y Moreno y sus aliados se hayan opuesto a oponer en el tema de la emergencia. La banca, $600 millones en el 2019. Grupos económicos, $450 millones. Es evidente que deben aportar de mejor manera. Es correcto que los que tienen recursos en paraísos fiscales aporten siquiera con el 2%. Solo 265 familias tienen patrimonio de $30,000 millones afuera. Y entonces, si hay recursos, el tema es de que el gobierno no toma decisiones. Eso por un lado, renegociar los contratos de las telefonías de Claro y Movistar, que ahí se nos llevan a $3,000 millones, entre otros aspectos. ¿Qué hacer para generar empleo? El campo está botado. Una política agraria integral. Resolvemos empleo y producción, que el gobierno o el Estado garantice el mercado y los recursos, y cuando decimos recursos tiene que generar políticas crediticias a largo y mediano plazo, a bajos intereses. A cambio de eso, el trabajador, el obrero, el campesino garantiza el trabajo y la tierra. Resolvemos empleo y producción, fortalecer la construcción, fortalecer la pequeña y mediana industria. Nos hemos cansado de presentar propuestas. El problema es de que hay un gobierno... Pero ahora ustedes van a tener una buena oportunidad, es decir, elegir a un presidente que vaya a solucionar el tema económico, el tema salubrista. En fin de cuentas, nosotros tenemos 6 pandemias, los ecuatorianos, que tenemos que enfrentar. Entonces, qué mejor escoger un presidente que vaya a solucionar estas 6 pandemias que está quejando el pueblo ecuatoriano. Es evidente de que para los trabajadores y las organizaciones sociales a la vuelta de la esquina tenemos otro instrumento de lucha, otro instrumento de confrontación, como es el tema electoral. Una situación de donde los trabajadores y los sectores sociales presentemos propuestas en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano contra quienes siguen defendiendo el capital, a la banca y los grandes grupos económicos de nuestro país. Entonces, para los trabajadores, para las organizaciones sociales, el proceso electoral también es un espacio de confrontación y de lucha. En esa línea, el Frente Unitario, en su 13ª convención, resolvió ir a trabajar para crear un frente social y político. Significa fortalecer... Tenemos una inquietud, porque el tiempo se nos va, dice Graciela Valencia. ¿Qué deben hacer los trabajadores del sector público que están siendo acosados, dice, por parte de las autoridades y funcionarios de los SED, que presionan para que los obreros también tienen estos acuerdos a las llamadas atentas, donde pretenden, dice, modificar
los contratos de trabajo oficiales. ¿Cuál es la posición de los trabajadores frente a ello? Mire, en el tema del sector público, de hecho, es crítico y es grave la situación. Nosotros tenemos ya presentada la demanda del decreto presidencial 1053, que anteriormente dije que en este mes se va a ejecutar y se van a reducir los ingresos. Segundo, se pretende eliminar 10.000 partidas en el sector público, entre ellas 4.000 entre el sistema de salud y el tema de educación, que es gravísimo. Sumamos a esto el tema del famoso acuerdo ministerial 124 que se pretende desvincular a los servidores públicos con nombramiento y entonces violentando la Constitución, la misma ley del sector público y el mismo reglamento. Y entonces esto tiene que ser condenable. ¿Qué hacer? Luchar, no callar, denunciar en las instancias pertinentes, tanto desde el ámbito legal, pero también luchar desde las calles. Porque octubre nos dejó una lección, que la unidad de los trabajadores y los pueblos hace retroceder a los gobiernos, quienes pretenden imponer políticas aprovechándose el poder económico y el poder político en contra de los trabajadores y los pueblos. Esa lección de octubre entonces tiene que hoy ser ratificada para poder derrotar esta política neoliberal implementada por el presidente Moreno.